cuando hay una buena conciencia, usted y yo podemos crecer en fe. Usted y yo podemos creerle a Dios. Usted y yo podemos descansar en Dios. Usted y yo podemos depender plenamente de lo que Dios ha dicho y recibiremos aquello que Dios ha dicho. Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir un tema muy importante con todos ustedes. Quisiera hablar un poco bajo el tema de la conciencia. Nuestro espíritu, a grandes rasgos, está compuesto por nuestra intuición, está compuesta por nuestra comunión, pero también por un elemento llamado la conciencia. Hay muchos creyentes que poco saben de este elemento tan importante, la conciencia. Hay tres formas de poder identificar y de ver la conciencia, y quisiéramos de una manera breve discutirlas, traerlas a la luz en esta hora para poder extraer la enseñanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quisiera, antes de comenzar con estos tres elementos que nos van a ayudar a poder ver de una manera diferente este tema de la conciencia, quisiera reconocer que la Biblia, en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, dice que hay personas que su vida de pecado ha hecho que sus conciencias estén cauterizadas. Mire cómo la Biblia describe la experiencia que viven ciertos individuos cuya vida de pecado ha hecho estragos en el nivel espiritual. La Biblia dice que la conciencia puede llegar al punto de estar cauterizada. Tito capítulo 1 versículo 15 dice que hay personas que tienen la conciencia corrompida, de manera que el estar lejos de Dios provoca estragos en nuestra vida espiritual, sobre todo en nuestra conciencia. Quisiera comenzar diciendo que una buena manera de poder reconocer y de poder ver nuestras conciencias sería llamándole que es la mente de nuestro espíritu. ¿Por qué yo le llamo la mente de nuestro espíritu? Porque es en nuestra conciencia donde usted y yo hacemos análisis, es donde nosotros evaluamos aquellos elementos que llegan a nuestra vida y tratamos de discernirlos de una manera muy particular. Fíjese que la mente de nuestra alma hace análisis por medio del razonamiento, pero la mente de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia, no utiliza el razonamiento para evaluar y para analizar lo que tiene de frente. La mente del espíritu, que es nuestra conciencia, utiliza otro elemento muy poderoso, que es el discernimiento. Fíjate que el discernimiento es la herramienta que utiliza nuestra conciencia para evaluar lo que tiene delante de sí. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y 15. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De manera que nuestra conciencia tiene la capacidad de evaluar, de pasar un juicio sobre aquellas cosas que tenemos delante, sobre aquellas experiencias que vivimos, sobre aquellos pensamientos que circulan por nuestra mente del alma. Usted y yo tenemos la capacidad de discernirlos, de analizarlos, de juzgarlos, de escudriñarlos y de llegar a unas conclusiones después de haberlo evaluado con esta poderosa arma que se llama el discernimiento. Este pasaje bíblico dice que es el hombre espiritual el que tiene esta capacidad, haciendo una distinción entre un hombre que es natural, o en otras palabras, un hombre que hace análisis de acuerdo al razonamiento, y un hombre espiritual que hace análisis de acuerdo al discernimiento. Dos hombres, naturaleza natural, naturaleza espiritual. Un mismo hombre con dos naturalezas, pero puede obtener dicho individuo diferentes resultados
resultados al actuar conforme a lo que han podido percibir o lo que han podido analizar o lo que han podido razonar. Aquel que es espiritual discierne espiritualmente, analiza las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Aquel hombre que tiende a lo natural hará un análisis basado en el razonamiento y ese análisis lo llevará por un camino. Usted y yo sabemos que el camino espiritual siempre será mejor. Así que una buena manera de llamarle a nuestra conciencia sería la mente del espíritu, el lugar donde analizamos, donde pensamos y donde vemos con el discernimiento lo que está delante de nuestros ojos. La Biblia también nos muestra, hablando sobre que la conciencia es esa mente espiritual, nos habla que también hay personas que se comportan con cierta debilidad en su conciencia y esto trae grandes problemas a la vida del ser humano. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 versículo 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Escuche esto. Cuando usted y yo hacemos análisis basados en el discernimiento, podemos identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero hay personas que teniendo una conciencia débil pueden discernir equivocadamente, pueden tomar decisiones en su espíritu de una manera incorrecta. Esto es muy importante porque hay muchas personas tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios y a la Biblia, pero esas decisiones parten de una conciencia débil y una conciencia débil siempre terminará dándole peso a un razonamiento del alma. Cuando la conciencia se fortalece, es entonces cuando ese ser humano puede tomar decisiones basadas estrictamente en el discernimiento, haciendo un justo juicio de lo que está viendo. Pero la Biblia nos muestra cómo hay un sinnúmero de personas que aún dentro del cristianismo viven con conciencias débiles. Esa debilidad de conciencia hay que atenderla. Usted y yo tenemos que identificar aquellas áreas en las que nuestra conciencia puede estar débil, en aquellas áreas en que nos falta un conocimiento, en que necesitamos crecer, entender realmente cuál es el diseño de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios, con qué espíritu Dios expresó su palabra, y entendiendo y desarrollándonos en esa dimensión es que podremos hacer un justo juicio. Escuche lo que le voy a decir. Hay montones de concilios, montones de grupos religiosos que han nacido de una conciencia débil, que han nacido de un análisis que se ha hecho de las escrituras que no está basado en un discernimiento fino. Se han basado en el razonamiento, en el análisis que se ha hecho de una escritura, pero no se ha llegado hasta el espíritu de aquel legislador que promulgó esa ley. No se ha llegado al espíritu, a la esencia, a lo que quiso decir. Y usted y yo podríamos tomar la Biblia y hacer una mala representación de la misma. Es importante que toda decisión que usted y yo vayamos a tomar esté sustentada, esté fundamentada en una conciencia llena de fuerza, porque solamente una conciencia llena de fuerza tendrá la capacidad de discernir de la manera correcta. Escuche esto. Hay otra manera de poder identificar, o le podríamos llamar también a la conciencia, la voz de nuestro espíritu. Le podemos llamar la mente de nuestro espíritu porque hacemos los análisis ahí, pero análisis espirituales basados en discernimiento. También se constituye nuestra conciencia en la voz de nuestro espíritu, porque una vez hemos hecho un análisis
La conciencia de inmediato traerá esa información, traerá esa decisión a la mente que tenemos en nuestra alma para que usted y yo entonces ejecutemos aquello que debamos ejecutar de acuerdo a aquello que ya hemos discernido espiritualmente. Fíjate que entonces es en este momento cuando la conciencia se convierte en la voz de nuestro espíritu. El Salmo 16, versículo 7 dice así, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. De manera que se convierte la conciencia en la voz de nuestro espíritu, hablando a nuestro ser interior. El salmista decía que era en las noches que recibía esa información. Había una palabra que llegaba hasta él y él la analizaba y la discernía espiritualmente. Pero la Biblia nos muestra en Juan capítulo 8 un tremendo ejemplo. La Biblia dice que a Jesús le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La Biblia dice que los hombres que la trajeron para acusarla, inmediatamente le dijeron a Jesús, ya nosotros analizamos la ley, sabemos y la hemos interpretado y hemos hecho un razonamiento de acuerdo a ella y la decisión es que esta mujer debe morir apedreada. ¿Qué dices tú? La Biblia dice que Jesucristo se dobló hacia la tierra y comenzó a escribir. Después de algunos momentos les dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y la Biblia dice, escuche esto en el versículo 9 del capítulo 8 de Juan, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, de manera que se convirtió la conciencia en una voz que les habló. En este particular caso, les acusó porque sus obras no eran buenas. Mire de qué otra manera podemos identificar lo que es la conciencia. La podemos también llamar, además de la mente de nuestro espíritu, también la podemos llamar la voz de nuestro espíritu. Hay un tercer punto que quisiera con este finalizar. La conciencia también la podemos llamar el terreno donde crece nuestra fe. Escuche lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. De manera que la fe y la conciencia están unidas, estrechamente unidas, de manera que no se pueden separar, están vinculadas completamente. Y la Biblia nos muestra que es importante porque el desechar esa buena conciencia lleva al naufragio de la fe. Usted y yo, para poder sembrar esa semilla de la fe y que ella pueda dar fruto, tenemos que hacerlo en un buen terreno. Es en el terreno de una buena conciencia. Cuando hay una buena conciencia, usted y yo podemos crecer en fe. Usted y yo podemos creerle a Dios. Usted y yo podemos descansar en Dios. Usted y yo podemos depender plenamente de lo que Dios ha dicho y recibiremos aquello que Dios ha dicho. Pero para eso, usted y yo necesitamos tener una buena conciencia, que es el mejor terreno para que crezca la fe de Dios, la semilla de Dios en nosotros. Para finalizar, quiero leerles un versículo bíblico muy poderoso. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. La Biblia nos muestra y nos trae una revelación poderosa que nos establece la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Aún el judaísmo tiene una gran diferencia con el cristianismo y la vamos a ver en este pasaje bíblico. El apóstol que nos expresa esta palabra nos está mostrando y nos está diciendo que hay un sinnúmero de sacrificios que hacía el judaísmo, que hacía el grupo religioso en el antiguo tiempo, y la Biblia establece que esos sacrificios no eran suficientes. En el capítulo 9, el versículo 14 dice,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Usted y yo necesitamos una conciencia, número uno, limpia, y número dos, fuerte. La Biblia establece que el sacrificio de Cristo y la sangre de Jesucristo vino a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Ahora bien, yo quiero que usted sepa una cosa. Delante de los ojos de Dios, cuando usted y yo recibimos al Señor, hay un acta de decretos que es cancelada. Hay una lista de pecados que es borrada. Delante de los ojos de Dios, usted y yo estamos limpios. Nuestro expediente está limpio. Pero en muchas ocasiones, usted y yo vivimos vidas con nuestras conciencias sucias, a pesar de que el expediente en el cielo está limpio. Hay expedientes que usted y yo tenemos aquí en la tierra, que están en nuestra conciencia, que no hemos permitido que la sangre de Jesucristo lo limpie. Este es el momento, esta es la hora que Dios ha preparado para que usted y yo podamos comprender con claridad que es la sangre de Jesucristo la que tiene todo el poder, que no lo tiene ninguna religión en el mundo, y es lo que nos diferencia. Todas las religiones tienen que vivir con problemas de debilidad emocional y con problemas de conciencias sucias, pero el cristianismo ofrece a través de la sangre de Jesucristo el que tu conciencia y mi conciencia pueda ser limpiada. El segundo elemento para finalizar. Usted y yo necesitamos tener conciencias fuertes, fortalecidas, y para esto usted y yo necesitamos crecer en la palabra. Es el conocimiento de la palabra lo que va a permitir que usted y yo nos desarrollemos y nuestras conciencias estén fuertes. Este es el momento que Dios ha preparado para que usted y yo, teniendo el conocimiento de que debemos preparar el terreno, que es nuestra conciencia, con suficiente información y con suficiente confianza, sabiendo que el sacrificio de Cristo es poderoso para limpiar nuestras conciencias, ya que los expedientes del cielo ya fueron limpiados. Usted y yo estamos en la mejor posición de poder sembrar la semilla de Dios en nuestros corazones para que ella fructifique. Es la semilla de la fe. Hay cosas que usted y yo hemos estado esperando. Es cosas que usted y yo posiblemente hemos estado necesitando y han estado muy cerca de usted y de mí. Han estado a la mano, pero una conciencia débil nos ha privado de ese beneficio. Yo te invito a que en esta hora puedas acudir a la sangre de Jesucristo y recibir la limpieza de conciencia que necesitas, y puedas preparar el terreno para que la semilla de la fe venga a nuestros corazones y a nuestras conciencias y produzca el milagro que estás necesitando. Dios te bendiga.